Es enorme, funciona con energía nuclear. No es tu mamá. Y tras casi 3 décadas en el limbo, la almirante Nakhimov ha vuelto al mar. Diseñado para liderar fuerzas navales soviéticas contra portaaviones de la OTAN, este crucero de batalla nuclear de 28.000 toneladas fue retirado tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo demasiado caro para operar o desguazar. Tras una costosa y larga remodelación, ha regresado. Equipado con misiles Kalibr, defensas aéreas modernas y misiles hipersónicos Zircon, Nakhimov no es una reliquia. Es una advertencia, un monstruo de la Guerra Fría adaptado para el siglo XXI. Pero aquí está el detalle. El barco puede ser de última generación, pero la marina que está detrás de ella no lo es. Con presupuestos limitados y mantenimiento mínimo, no está claro si Rusia puede mantener esta fortaleza flotante operativa. Entonces, ¿es Nakhimov una amenaza real o solo un espectacular farol navegando en tiempo prestado? Historia temprana. El almirante Nakhimov es uno de los 4 colosales clase Orland, clase Kirov, según la OTAN, que la Unión Soviética empezó a construir en los años 80. Serían piezas clave de la Marina Soviética para el siglo XXI y futuro. Cruceros de misiles nucleares diseñados para superar a portaaviones estadounidenses y reforzar el poder marítimo soviético global. Que fueran propulsados por energía nuclear era más relevante de lo que parece, ya que los soviéticos elegían cuidadosamente los buques de superficie con reactor. De hecho, ninguno de sus 6 portaaviones tuvo uno, y todos usaron combustible fósil. Con 252 metros de eslora y un desplazamiento de 26.000 a 28.000 toneladas, los Orlan eran de los buques de combate de superficie más grandes que no eran portaaviones tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñados para altas velocidades, superando los 30 nudos en condiciones óptimas y con gran cantidad de armamento, como 20 misiles antibuques supersónicos P-700 Granit y misiles tierra-aire S-300F Gromble, reflejando la doctrina soviética de mucho armamento en un casco veloz al final de la Guerra Fría. Nakhimov fue puesta en grada en el astillero del Báltico en Leningrado en mayo de 1983, votada en 1986 y comisionada en la Flota del Norte en 1988 como Kalinin. Sin embargo, su carrera fue sorprendentemente corta, ya que tras el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la crisis económica, la Marina rusa, que heredó el Kalinin, descubrió que no podía mantener buques tan grandes y complejos. Como resultado, en 1992, después de ni siquiera medio decenio en servicio, Kalinin fue renombrado como almirante Nakhimov y prácticamente puesto en reserva, sellando sus sistemas más frágiles y costosos, tanto como fuera posible para ralentizar su deterioro en los años siguientes. Para 1997 fue trasladada al astillero Sevmas, en Sverodvinsk, para una reparación general donde permanecería por más de 2 décadas. Aún así, eso fue mejor que la mayoría de los barcos hermanos, pues el almirante Ushakov, el mayor de los 4, fue dado de baja en 2002 y se fue pudriendo hasta 2019 cuando decidieron desguazarlo. El almirante Azarev, el segundo mayor, fue dado de baja en 1999 y desguazado en 2021. Piotr Veliki, sin embargo, al ser la más joven y por lo tanto la más barata de mantener en funcionamiento, permaneció activa hasta 2022, cuando también fue puesta fuera de servicio en Sverodinsk. ¿O están a punto de desguazarla ahora que Nakhimov está regresando al servicio, o van a buscar detrás del sofá suficiente dinero para ponerla en funcionamiento también? Depende de a quién le preguntes. El camino hacia la modernización. Como probablemente adivines por el hecho de que originalmente fue trasladada a Sverodvinsk en 1997 y apenas ahora está volviendo al servicio, el proceso de revivir a Nakhimov ha sido una larga saga de falsos comienzos, problemas presupuestarios y plazos que cambian constantemente. El reacondicionamiento debía iniciar en agosto de 1999, pero el trabajo real empezó casi 10 años después. Hasta 2008 los técnicos completaron tareas básicas como descargar su combustible nuclear gastado. Sin embargo, para 2012, con la economía rusa pareciendo solo un hombre levemente enfermo, en lugar de uno al que le estaban dando la extrema unción y midiendo para el ataúd, finalmente se terminó un plan adecuado y detallado de modernización llamado Proyecto 11.442M, que establecía cómo se mejorarían sus armas, sensores y reactores para el siglo XXI.
En junio de 2013 se firmó un contrato de 50.000 millones de rublos, unos 800 millones de dólares, para devolver a Nakamov al servicio de primera línea en 2018. Sin embargo, un plazo de 5 años resultó ser un poco optimista. La modernización física real comenzó a finales de 2014 cuando fue trasladada al dique seco y los ingenieros empezaron a desmontar los sistemas antiguos. Lo que siguió fue un patrón familiar en los grandes proyectos militares. Los cronogramas optimistas se han ido retrasando una y otra vez, con la fecha de finalización moviéndose a 2020, luego 2021, después 2024. Y ahora, lo cual en realidad parece realista, como veremos más adelante, quizá 2026. Sin embargo, los plazos no eran lo único que se estaba inflando y aumentando, porque también lo estaba el presupuesto, con la mayoría de las estimaciones situándose ahora en el rango de los 200.000 millones de rublos. Por cierto, eso es 4 veces más. Moscú insistió pese a los problemas, ya que las alternativas de construcción eran menos viables. Por ejemplo, Rusia quería construir el proyecto 2356 0LIDAR, un peso pesado de 19.000 toneladas, un destructor sigiloso impulsado por energía nuclear con todas las innovaciones, que también funciona como crucero, pero a pesar de haber sido aprobado desde 2013, ahora está en un limbo de diseño, con los altos mandos de la Marina aparentemente pasando más tiempo discutiendo si realmente ha sido cancelado o no, que intentando construir la maldita cosa. Frente a esto, el Programa Estatal de Armamento de Rusia de 2018, que estableció 9 años de desarrollo militar, priorizó renovar barcos pesados existentes en vez de construir nuevos. Era un razonamiento sensato, pues en 2018 había 4 cascos clase Orland deteriorados, mientras Laida solo existía como idea en la mente del ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Nakamov regresa al mar. Y de hecho, como dijimos antes, 2026 parece ser realmente la meta final porque en 2025 sucedió algo extraordinario. Nakamov realmente navegó. El 18 de agosto, tras casi 30 años inactiva, ella salió de Sverodolsk para iniciar pruebas en el mar. Remolcadores escoltaron al crucero de batalla mientras trabajadores del astillero y nacionalistas rusos se reunían en el muelle para verlo partir hacia mar abierto. Un canal promilitar de Telegram resumió: el corazón del barco late de nuevo. Según TAS, agencia de noticias rusa estatal, las pruebas iniciales, que siguen en curso, serán en el Mar Blanco y luego habrá pruebas más extensas en el Mar de Barents a finales de año y hasta 2026. Estas pruebas probablemente serán intensas, ya que la fallida operación militar de 3 días de Rusia en Ucrania lleva 1.281 días y su único portaaviones, el almirante Kuznetsov, está en diques secos desde 2017. Rusia necesita que estas pruebas resulten bien para no perder más credibilidad militar mundial. De hecho, probablemente sea seguro decir que la credibilidad militar rusa está en uno de sus puntos más bajos de la historia, siendo los únicos momentos más bajos 1905, cuando Japón, que era prácticamente medieval menos de un siglo antes, los derrotó en la guerra ruso-japonesa, y en 1918, cuando fueron expulsados de la Primera Guerra Mundial, obligados a firmar el humillante Tratado de Brest-Litovsk, y perdieron el control de una vasta extensión de Europa del Este. Sí, como decimos, hay mucho en juego en estas pruebas. Aún así, a pesar de toda la presión, finalmente parece que las cosas van más o menos bien. Informes de Ivestia, un periódico ruso, sugieren que ella ha estado cumpliendo con las expectativas durante estas primeras fases, aunque, como siempre, porque, bueno, es Rusia, hay que tomar esas afirmaciones con cierta precaución. Si tomamos esos informes literalmente, la prioridad es verificar los sistemas. Propulsión, energía, navegación, electrónica y comunicaciones, todas partes esenciales. En cuanto a las partes emocionantes, sus armas, la información en los medios rusos es que permanecerán selladas hasta mediados de 2026, cuando está previsto que se dirija al Mar de Barents para ejercicios de fuego real. Incluso si supera estos obstáculos, Nakhimov no será declarada completamente lista ni volverá al servicio en primera línea hasta completar las pruebas estatales de excepción, que son la última revisión y sello final de aprobación operativa de Rusia. Sobre la fecha de finalización, TASRBC, Venomovsky, Zvezda, RT y Lenta coinciden en sus reportajes. Será a finales de 2026. Sin embargo, si logra o no cruzar la meta es solo una parte de la historia, porque lo que realmente importa ahora no es solo el hecho de que esté navegando de nuevo, sino con qué está navegando. Entonces, vamos a echarle un vistazo al nuevo Nakamov, ¿te parece? El nuevo Nakamov
Llevar a Nakamov a la década de 2020 significó transformar por completo su armamento y sensores. La mejora principal fue reemplazar los lanzadores P-700 Granite, grandes tubos angulados en los flancos delanteros, por un sistema de lanzamiento vertical moderno, integrado en la cubierta y dentro del casco. Este cambio no fue solo estético, alteró fundamentalmente las capacidades y la flexibilidad de misiles del barco. La configuración anterior tenía 2 filas delgadas de 20 lanzadores fijos para los grandes misiles Granite, diseñados solo para uso antibuque. Fueron reemplazados por 10 módulos 3S-14 UKSKU-VLS cada uno, con 8 celdas universales para lanzar varios tipos de misiles. Decir que esto fue una mejora es quedarse corto, pues ahora Nakamov puede lanzar toda la familia de misiles Caliber, como el antibuque SSN-27, el de ataque a tierra SSN-30A, y las variantes antisubmarinas SSN-31. Y eso no es todo. Ahora también puede disparar el misil hipersónico 3M-22 Zircon. Por si lo olvidaste, los misiles hipersónicos viajan a 5 veces la velocidad del sonido. Eso es muy rápido. En esencia, el Nakamov es ahora un camión de misiles flotante muy armado, capaz de portar hasta 80 armas de ataque de largo alcance personalizadas a la vez. Algunas fuentes, hay que admitirlo, especulan que en realidad podría llevar una cantidad ligeramente menor de misiles cuando regrese completamente al servicio, pero la capacidad de 80 celdas es el límite de diseño y no hemos visto nada concreto que confirme que no se llenarán todas las celdas de manera rutinaria. La potencia de fuego defensiva también ha mejorado notablemente. La modernización retiró el sistema de defensa aérea S-300F y sus radares del crucero, sustituyéndolos por misiles tierra-aire más avanzados. Y quizá te estés preguntando, bueno, ¿cuál exactamente? Los funcionarios rusos han sido reservados sobre el sistema exacto, pero se cree que es una versión modernizada del S-300 o algún sistema S-400. Los radares de control de fuego instalados en proa y popa muestran la actualización, indicando que Nakamov puede guiar muchos más misiles superficie-aire contra objetivos entrantes que antes. Ahora no pudimos encontrar ningún informe ruso claro sobre exactamente cuántos de estos lleva, pero 96 celdas de misiles antiaéreos en total fue la cifra más común que encontramos. Así que, quiero decir, tomen eso como una cifra provisional hasta que los estadounidenses le tomen una foto con un satélite espía en algún momento y lo averigüen. Esos misiles, sin importar cuántos haya, no son la única defensa aérea de Nakamov 2.0, pues también tiene sistemas de defensa puntual para combates cercanos, y sus viejas unidades Cortec fueron reemplazadas por Panzer M1. Definitivamente es una mejora, ya que si nada más las unidades vienen, hemos incorporado capacidades de resistencia a interferencias. También pueden disparar 10.000 rondas por minuto, lo cual es bastante. La modernización mejoró la guerra antisubmarina de Nakamov. Siempre llevaba lanzacohetes y torpedos para ese trabajo, pero ahora añadió el sistema Packet NK, un pequeño lanzatorpedos efectivo contra submarinos y torpedos, y el sistema de misiles antisubmarinos OTVED. OTVED es básicamente un arma de ataque a distancia que se lanza desde el Reino Unido SK, sistema de lanzamiento vertical. Lleva un torpedo ligero autodirigido que cae en paracaídas al mar cerca de un contacto de submarino detectado. Estos sistemas brindan al barco defensa en capas contra amenazas submarinas, desde interceptar torpedos cercanos hasta atacar submarinos a kilómetros de distancia. El núcleo de ingeniería de Nakamov, sus sistemas de propulsión y energía siguen estando centrados en la energía nuclear. Incluso tienen los mismos reactores, 2 unidades gemelas KN-3 en tándem, pero han sido ampliamente renovados y modernizados. Esto significa que Nakamov tiene un alcance prácticamente ilimitado, limitado únicamente por la necesidad de recargar los reactores cada década más o menos. Y también necesitan conseguir más comida y provisiones cada 60 días. Todo esto se conecta mediante un sistema modernizado de mando, control y sensores. Aunque los detalles no son completamente públicos, la modernización incluyó la instalación de nuevos sistemas de radar, probablemente incluyendo radares de búsqueda tridimensional actualizados, matrices de control de tiro y equipos de guerra electrónica. Es lógico pensar que los sistemas de navegación e información de combate soviéticos de Nakamov han sido reemplazados por versiones digitalizadas. Incluso en la Armada rusa, que cuida el presupuesto, esos sistemas ya son norma y parece que buscan hacer lo correcto con Nakamov, así que sería raro que no recibiera esa actualización. Y luego está su instalación de aviación, que básicamente es exactamente igual a como era durante la construcción de la era soviética. Solo hay pocas formas de mejorar una plataforma para helicópteros. En cuanto a lo que lanza, son Ka-27 o Ka-31. El primero es un modelo de guerra antisubmarina, y el segundo se utiliza para tareas de alerta temprana y control aéreo.
En resumen, el renovado almirante Nakhimov es prácticamente un barco nuevo en un casco antiguo, con potentes misiles de largo alcance, defensas aéreas avanzadas y modernos sensores, todo operado por la planta nuclear original que hizo famosa a la clase Orland en los años 80. La estrategia detrás del acero. Todo ha sido sencillo, hasta ahora. Ya vimos la historia previa a la modernización del almirante Nakhimov, la historia de cómo volvió a surcar los mares y cómo luce ahora desde que Moscú empezó a invertir rublos en ella. Y sin embargo, lo que no hemos visto es cómo planean realmente usar esta cosa. Así que hagámoslo, ¿de acuerdo? Contamos con abundante información sobre este tema gracias a muchos analistas y profesionales militares que han opinado en medios rusos. En resumen, para Moscú, ella no es una reliquia de glorias pasadas ni una simple pieza de prestigio. Será la pieza central de la flota del norte, un ariete estratégico para ataques lejanos, defensa aérea y coerción en alta mar. No actuará sola y de manera interesante no será enviada a Ucrania ni al Mar Negro bajo ese país. En resumen, va a pasar la mayor parte de su vida en las aguas del Ártico, y según Rossiyska Gazette, un periódico estatal, se espera que, después de la modernización, el almirante Nakhimov se convierta en el nuevo buque insignia de la flota del norte. Aunque no tienes que leer mucho para encontrar sugerencias de que podría encontrarse más lejos de vez en cuando, con Mikhail Buduchenko, el jefe del astillero Sevma, quien al hablar con nuestros viejos amigos de Agencia Telegráfica de la Unión Soviética, comentó que, cito, el crucero es capaz de llevar a cabo tareas de combate en cualquier parte de los océanos del mundo. El analista Alejandro Timurkin refuerza esa idea en Vzgliad al afirmar que la simple presencia de un barco así en el Atlántico Norte obligará a la OTAN a desviar muchos recursos. Sin embargo, curiosamente, en esta misma entrevista también afirmó que podría llevar armamento con ojivas nucleares en algún momento, diciendo que Nakhimov se convertirá en un factor de disuasión serio, ya que le da la capacidad de lanzar misiles de crucero en grandes cantidades. En el caso de las ojivas nucleares, su efecto disuasorio es comparable al de un submarino de misiles balísticos. Fin de la cita. Quizás te preguntes por qué no mencionamos este detalle antes, Simón. Y eso es bastante sencillo, simplemente porque no pudimos verificarlo en absoluto. Al decir que podríamos haberlo verificado, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales solo describe los misiles Caliber como de alto poder explosivo y posible capacidad nuclear. El Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos solo los calificó como posiblemente nucleares. En otras palabras, aún no se ha confirmado que los Caliber tengan capacidad nuclear, mucho menos que esos misiles hayan llegado al Nakhimov. Regresando al tema principal sobre lo que los rusos planean hacer con el Nakhimov, dejan claro que no operará sin apoyo. Vladimir Moltsev, jefe del movimiento de apoyo a la flota de toda Rusia, dijo a Agencia Telegráfica de la Unión Soviética: "Los barcos mueren porque operan solos". Timokhin añade que 3 o 4 barcos operando en la zona oceánica junto al crucero formarán un puño de ataque que el flanco norte de la OTAN deberá frenar. Fin de la cita. Ese sentido de alcance orquestado también se relaciona con el uso de misiles. El periodista naval ruso Ilya Kramnik, citado en RBC, afirmó que barcos como el Nakhimov son esenciales si Rusia quiere proyectar más allá de sus costas. Para citarlo, si hay necesidad de asegurar presencia en los océanos, entonces barcos como el Nakhimov son necesarios. Fin de la cita. Ahora, en ese modelo, ella es la señal naval más visible de Rusia, una advertencia de que puede alcanzar objetivos en tierra y mar a miles de kilómetros. El análogo real del barco no es un portaaviones. Es una granja móvil de misiles que puede aparecer, lanzar salvas o amenazar y luego irse. Sin embargo, y esto es importante, realmente queremos enfatizar este punto dado, ya sabes, las noticias, los medios rusos también dejan claro que Nakhimov, con toda probabilidad, no se desplegará en el Mar Negro para ayudar en la guerra en curso contra Ucrania, con el coronel Mikhail Kodunikov escribiendo directamente en Orosaskaya Gazeta que, cito, la participación de Nakhimov en la operación militar especial es muy cuestionable, fin de la cita. Y es comprensible, ya que simplemente no es práctico hacerlo. El Mar Negro está prácticamente cerrado a barcos como el Nakhimov por la Convención de Montreux, que Turquía aplica activamente. Entonces, ¿vale la pena para Rusia arriesgarse a otro incidente diplomático con uno de sus vecinos solo para mover un solo buque de guerra a esa posición? Y por ahora, la respuesta es no. No, no lo es. E incluso si pudieran pasar un barco como el Nakhimov, simplemente no tiene sentido táctico en el Mar Negro. Se creó para atacar objetivos lejanos bajo protección.
Con el tamaño del mar y que parte de la costa está llena de baterías de misiles ucranianas listas para derribar otro Moskva, esas condiciones no son adecuadas para el barco, ¿verdad? No es táctica para ese caso, sino estratégica para otros. Aunque, por supuesto, si le preguntas a fuentes rusas, absolutamente podrían enviarlo al Mar Negro si quisieran. Simplemente no quieren. Timokhin, por ejemplo, al hacer esa afirmación, lo evidenció diciendo que si el sistema de defensa aérea está en buenas condiciones, entonces ningún ataque con un solo misil es peligroso. Funciona y la tripulación está entrenada, esa es la clave. Al final, el almirante Nakamov no se presenta al público ruso como símbolo de nostalgia. Se está presentando como un sistema de armas utilizable, una palanca política y una herramienta para moldear el teatro de operaciones. Uno en torno al cual la OTAN debe presupuestar ahora. Por supuesto, tenemos que preguntarnos cuánto de la narrativa oficial rusa realmente creemos. Si le preguntas a analistas occidentales, la respuesta promedio es aún más negativa. Dmitry Gorenberg, del Centro de Análisis Naval, por ejemplo, destaca la fuerte erosión de los talentos en construcción naval de Rusia después de la era soviética. Rusia heredó mucha experiencia cuando la Unión colapsó. Los más veteranos ya han fallecido hace tiempo y los más jóvenes ahora ya están cerca de la edad de jubilación. ¿Ha hecho Rusia lo suficiente para desarrollar sus talentos y transmitirlos a la nueva generación? Sin duda, se ha hecho un gran esfuerzo en los sectores de defensa y aeroespacial. Por eso, Rusia sigue produciendo el Il-96, aunque no tenga compradores, y continúa desarrollando el tanque T-14 Armata cuando otros países en su situación económica optarían por diseños extranjeros ya existentes. Y además, el hecho de que Nakamov ahora esté de nuevo en el mar, aparentemente sin que haya ocurrido ningún desastre importante, implicaría que sí, Rusia realmente tiene esto bajo control. No olvides que mantener, gestionar y desarrollar puede ser más difícil que solo construir un barco. Quiero decir, solo pregúntale al almirante Kuznetsov cómo le está yendo si quieres pruebas de eso. Esto también lo menciona Siddharth Karshal del Instituto Real de Servicios Unidos, señalando que la Marina rusa se aleja de buques capitales y se enfoca en corbetas, fragatas y submarinos, ya que, según él, ya no pueden mantener barcos grandes ni financiera ni logísticamente. Y aquí hay una reflexión relevante nuestra que también queríamos aportar. Uno podría argumentar fácilmente, ¿no es así?, que la situación desesperada del Kuznetsov podría ser simplemente una excepción. Quizás solo tenía un diseño tan malo que no funcionaba para la sostenibilidad a largo plazo. Pero guarda ese pensamiento porque, mira, esta vieja, ella es la hermana menor del Kuznetsov, la Variak, que hoy, navegando como el Liaoning, funciona de maravilla como el primer portaaviones de China. No hay fallas a mitad de viaje, ni años enteros en el puerto siendo reparada. Simplemente funciona. Considera esto también. Piotr Veliki, el Orland que siguió activo, funcionó bien hasta finales de 2022, cuando salió de servicio en Smodovinsk y sigue ahí hasta hoy. Así que, entre el hecho de que no hay problemas fundamentales con el diseño de la clase Kuznetsov y que Rusia realmente tiene buques capitales desgastados empezando a acumularse en sus puertos, realmente parece posible que Rusia simplemente haya perdido la capacidad de dar mantenimiento adecuado a sus buques capitales en este momento. ¿Será eso cierto? ¿Nakamov resultará ser un buque fantástico, aunque sea por poco tiempo, antes de irse deteriorando lentamente mientras navega y luego terminar de nuevo amarrada y fuera de servicio? O como dicen fuentes rusas, Moscú solo obtuvo una nueva y poderosa nave insignia que asustará a la OTAN por años. Bueno, al final solo el tiempo lo dirá. Gracias por vernos.